Ok, ya estamos grabando. Muchas gracias por las presentaciones, Wilson y Amelia. Y la meta de esta clase de lección 2 es alentarnos a tener una actitud como la de Bernabé, para que animemos pacientemente a otros a compartir la palabra. Y hoy también vamos a recibir una presentación del concepto de la guía de metas. Y vamos a hablar de cómo la guía de metas es una buena manera de recibir ayuda y apoyo y ánimo en el ministerio, pero también es una forma en que podemos animar y apoyar a otros en la cadena de discípulos, ya que el propósito de la guía de metas es identificar planes y hacer planes para nosotros mismos y también ayudar a otros a identificar planes y hacer planes y llevar a cabo sus planes para el trabajo del evangelio. Pero antes de iniciar con todo esto, vamos a orar. Oremos. Querido Padre Celestial, al igual que Bernabé animó pacientemente a Pablo, danos la sabiduría para también animar a otros, para que participen en la tarea gozosa de compartir el mensaje de salvación con todas las personas, con todas las naciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Ok, vamos a comenzar hablando un poco. Dígame, adelante. Amén. Amén, excelente, amén. Vamos a comenzar hablando un poco sobre qué es un consejero. Aquí tenemos el profe Andrew Johnston y él está hablando con un estudiante nuestro del programa Discipulado 2, Benjamín Sapuy de Popayán, Colombia, el mismo país que nuestro hermano Álvaro. Y el consejero, pues, es un término que describe la acción santificada de un discípulo que trabaja con otro discípulo o otros discípulos para instruirlo en la palabra y animarlo a llevar a cabo sus planes para la obra del evangelio. Entonces, típicamente en este mundo de Academia Cristo, en nuestro programa, un consejero tiene estos dos metas: de estudiar la palabra para establecer o disfrutar de un acuerdo doctrinal con otros. Entonces, creo que vamos a usar nuestro hermano Ovidio como un ejemplo. Creo que su consejero en este momento es el profe Andrew Johnston, ¿cierto? Correcto, así es. Sí, entonces el profe Andrew Johnston trabajó con Ovidio para llegar a tener el acuerdo doctrinal, revisando 93 preguntas, aclarando dudas y para llegar a tener y disfrutar de este acuerdo doctrinal. Entonces, esto es uno de los propósitos y también el consejero típicamente va a seguir estudiando con el líder, como con el estudiante. Por ejemplo, yo estoy sirviendo como consejero ahora a Benjamín en lugar del profe Andrew. Benjamín, quien tenemos aquí en la pantalla, y él y yo estamos estudiando juntos el libro de Romanos para seguir creciendo juntos en la fe. Y el segundo objetivo, la segunda meta, es animar a aquellos con quienes el consejero está trabajando a compartir la palabra y empezar o extender un grupo sembrador. Entonces, nuestro deseo para ustedes en el programa de Discipulado 2 es plantar y cuidar un grupo sembrador, un grupo que va a reunirse de manera regular para estudiar la palabra, y queremos como consejeros ayudarles en este proceso. Entonces, el profe Oel y el profe Abraham
van a visitar nuestra hermana Amelia y hablar sobre los planes que ella tiene y tratar de organizar algunas ideas para el futuro también. Entonces, vamos a hablar sobre este rol de ser un consejero hoy día, porque todos ustedes ya tienen o van a recibir un consejero, pero también es nuestro deseo de que ustedes se conviertan en ser consejeros también. Es nuestro deseo que eventualmente José Mendoza está sirviendo como un consejero a tal vez otro estudiante en Lima, otro estudiante en Perú, y que José está aconsejando y sirviendo como un mentor a otros hermanos en la fe para tener esta cadena de discípulos. Entonces, hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas o sus dudas sobre este concepto de un consejero? Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo de una relación consejero con Bernabé y Pablo para ayudarnos a comprender mejor las oportunidades que existen. Escuchamos de Bernabé por primera vez en Hechos capítulo 4. Si vamos a leer todo el libro de Hechos y estamos notando los personajes, por primera vez escuchamos de él en Hechos capítulo 4. Versículo 36. Él vendió un terreno para apoyar la obra de la iglesia y otros creyentes. Y en Hechos capítulo 9, Bernabé presentó a Pablo a otros discípulos. Entonces vemos esta conexión comenzando entre Bernabé y Pablo en Hechos capítulo 9. Y ellos trabajaban juntos y escuchamos de esto en capítulos 11 y 12. Y en capítulo 13, Bernabé y Pablo comenzaron a trabajar oficialmente como compañeros en el ministerio bajo una revelación del Espíritu Santo. Entonces, en capítulo 13 tenemos esta conexión oficialmente iniciada y ellos sigan trabajando juntos. En el principio parece que Bernabé está invitando a Pablo a participar en la obra y animando a Pablo, pero eventualmente ellos llegan a un punto en que están trabajando juntos, animándose mutuamente. Y también esto es nuestro deseo para los consejeros y el programa de Academia Cristo. No es que el profe Andrew es el jefe de Ovidio, sino es más bien, Andrew es alguien que está dispuesto y listo para animar a Ovidio, y el deseo es que eventualmente ellos están trabajando juntos, trabajando de esta manera. Entonces, pensando en este ejemplo, pues, de Bernabé y de Pablo, en muchas partes de las cartas de Pablo, Pablo señala que, pues, que él recibió el mensaje por una revelación directa y muy especial. Entonces, él aprendió directamente del Señor, sí, de origen divino. Entonces, la inspiración verbal. Así que la historia de Bernabé y Pablo, la cual sirve como un ejemplo de la cadena de discípulos en esta lección y en lección 3, será un poco distinta de cómo normalmente vamos a trabajar como... Profesor Matt, disculpe. Sí, dígame. ¿Puede apagar el micrófono del profesor, del compañero Wilson? Y sí, ahorita sí, Wilson lo hizo. Sí, ahorita estuve buscando, sí. Gracias por mantener... No se puede escuchar bien. Gracias, Amelia. Sí, gracias a todos por mantener en mudo los micrófonos, pero con toda confianza cuando desean
aportar, definitivamente pueden activar los micrófonos. Gracias. Entonces, lo que estaba tratando de decir es que normalmente para nosotros un consejero va a instruir a alguien en la palabra y no fue así con Bernabé y Pablo, porque Pablo recibió de revelación directa el mensaje del evangelio. Entonces es un poco diferente, pero todavía tenían una conexión fuerte. Entonces Pablo insiste enfáticamente en estos pasajes que su instrucción vino directamente del Señor. Sin embargo, todavía podemos aprender de Bernabé. Y esto nos lleva a la primera pregunta hecha en el grupo de WhatsApp. Entonces, aunque Bernabé no enseñó la palabra a Pablo, y si Bernabé no sirvió como el maestro de doctrina bíblica de Pablo, ¿qué papel desempeñó Bernabé para Pablo? Entonces, ¿qué les parece? Bueno, ¿quién puede decirnos un poco sobre su relación? Sí, señor Ovidio, adelante. Su micrófono, perdón, hermano Ovidio. Active, por favor, su micrófono. Todavía no lo escuchamos. Ahora sí, adelante. Bueno, pues, buenas noches a todos. La verdad que hablar de Bernabé y Pablo son toda una leyenda. La verdad que ellos dos tuvieron una conexión espiritual. Bernabé, según se dice, descubrió a Pablo. Pero Pablo venía de un problema. Usted sabe que él era un apedreador de la iglesia. Pero el papel de Bernabé, yo tengo aquí que fue un instrumento motivador, porque él era un gran motivador. Él le abrió campo a Pablo, porque los apóstoles no lo querían reconocer a Pablo sabiendo su historial que tenía atrás, donde los apedreaba y los encarcelaba y todo lo que ya sabemos. Entonces, Bernabé sirvió de un mediador, ¿verdad? Entre Pablo y los apóstoles. Entonces, yo tengo aquí que Bernabé fue un instrumento motivador, apartado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que pidió apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra, ¿verdad?, espiritual de la palabra. Entonces, para acompañar, dice, a Pablo y prepararle el camino y ser de mucha ayuda para que la obra de Pablo, y también para servir de aval ante los apóstoles, porque como no le querían servir, entonces vino Bernabé, intercedió por él para que ellos lo pudieran aceptar en el grupo. Una vez que lo aceptaron, Pablo ya podía andar en medio y ya era parte de su comunidad, porque ellos lo que decían, y ese no es aquel que apedreaba, encarcelaba y hacía otras cosas. La verdad que Bernabé ocupó en algún momento el primer lugar. Ahí dice la Biblia, dice Juan, dice en una parte, bueno, dice que en una parte de la Biblia dice, Bernabé y Pablo les echaron la bendición, ¿verdad? Les pusieron la mano para que salieran ellos a Chipre, Antioquía, hicieron recorridos y todo. Entonces anduvieron juntos. Y Bernabé le sirvió de ese instrumento espiritual para que Pablo anduviera con un poco más de seguridad, porque él era motivador, pero Pablo conocía mucho la palabra y se sabía desenvolver, pero la verdad que los dos sabemos que estaban revestidos del Espíritu Santo, y esa fue la seguridad que a ellos los llevó a avanzar por muchos kilómetros. Anduvieron en alta mar, tuvieron problemas y los apedrearon también, pero la verdad que ellos salieron avante y hicieron un buen trabajo. Esa fue una buena dupla la que el Espíritu Santo escogió, y llevaban la bendición de Dios para hasta el día de hoy, que nosotros seguimos los pasos de Pablo y de Bernabé.
Gracias, Ovidio. Me gusta mucho cómo usted describió a Bernabé como un instrumento motivador. Exactamente, un instrumento motivador que Dios usó para animar a Pablo a involucrarse en el ministerio. Muy bien. Y señor José Mendoza, adelante. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los compañeros. Bueno, el hermano ya se lo dijo todo, así que ¿qué puedo hablar yo? Bueno, sabemos que Bernabé era un levita, bueno, él era de Chipre y bueno, la palabra dice que también era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Y bueno, que dijo el hermano que era un motivador, pero él actuó como mediador, ¿no? Ante los apóstoles, porque cuando Pablo había viajado a Jerusalén y se había encontrado con Pedro, pero los otros apóstoles no había presencia de ellos, así que porque lo tenían miedo a Pablo en sí, como era Pablo, ¿no? Ellos sabían los antecedentes de Pablo, así que le tenían miedo, ¿no? Y bueno, Bernabé actuó como mediador y así que pudo reunirse con los apóstoles, ¿no? Y bueno, si Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo, él sabía lo que era Pablo, ¿no? Y lo que el Espíritu Santo también le había mostrado sobre Pablo. Por eso también estaba actuando como motivador, y bueno, por eso fueron llamados los dos, ¿no? Para llevar la palabra del evangelio, o sea, a todos los judíos, ¿no? Sí, muy bien, gracias, José. Y sí, y vemos el impacto, vemos el alcance, vemos la potencial que Bernabé tuvo mediante Pablo, porque eventualmente Pablo iba a hacer muchos viajes y pues él escribió las cartas, pero comenzó con el Señor usando Bernabé para invitar a Pablo a participar en la obra. Entonces, sí, vemos que el papel que Bernabé tenía era el que involucró a Pablo en la acción. Lo presentó a los discípulos en Jerusalén, fue a recogerlo en Tarso para que pudiera formar parte de la obra en Antioquía, como Ovidio nos dijo. Y mientras progresaba la relación, vemos que el papel de Bernabé en su trabajo con Pablo era más y más servir al lado de él. Y también esto es nuestro deseo. Cuando ustedes estén sirviendo como consejeros, el deseo es no siempre estar arriba de una persona dando consejos, dando indicaciones, mandando. El deseo es cultivar a un equipo y para que podamos tener más personas a nuestro lado. Y vemos esto en cómo eventualmente Bernabé y Pablo llevaron la ofrenda juntos a Jerusalén, sirvieron juntos en Antioquía como líderes y maestros. Entonces vemos dos lados en ser un consejero: el animar a la persona a involucrarse y el trabajar al lado de la persona en el ministerio de la palabra. Entonces, vamos a tomar un momento para platicar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos imitar a Bernabé en cómo trabajamos con otros como sus consejeros? Tomando en cuenta de que ustedes sí tienen un consejero, pero eventualmente, con la ayuda de Dios, ustedes van a ser consejeros. Entonces, ¿cómo podemos imitar a Bernabé en este rol? Sí, señor Álvaro, adelante. Bueno, uno de los papeles de Bernabé que, además de motivar, él exhortaba, él era una especie de canciller. Él buscaba cómo mediar entre los diferentes apóstoles para ello. Y cuando uno ya entra en esta etapa de compartir a otros de la palabra, de las enseñanzas que hemos recibido,
pues uno se va volviendo también consejero de aquellos que están interesados y que saben que uno está en estos caminos. Lo he vivido durante los últimos días, que me escriben, me llaman, me comentan cosas, y ese papel también es bien interesante. Es decir, no es solo el de motivar, sino el de orientar en el estudio de la palabra y en el afianzamiento de los conocimientos que se pudieron haber compartido. Por ejemplo, las dos personas a las cuales yo he tenido la oportunidad de compartirles, me han llamado y me han dicho, Álvaro, ¿cómo puedo profundizar? Tengo estas situaciones. Entonces, también ese papel de consejero llega a ese nivel. Casi que se va involucrando uno en esas labores. Muchas gracias, Álvaro. Y tal vez podamos hacer una comparación entre el mundo secular y las profesiones seculares. Por ejemplo, podemos imaginar como el señor Wilson es gerente en una fábrica de Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, tal vez, yo no sé necesariamente, pero imagino que parte de su papel es mantener los ojos abiertos para identificar a personas con ciertos dones y identificar a estas personas para poder capacitarlas para otras responsabilidades. Y es igual en el ministerio. Hay que mantener los ojos abiertos para ver, este señor tiene un don para hablar entre un público. Este señor conoce muy bien, esta señora conoce muy bien la palabra. O, esta señora ha tenido algunas experiencias muy difíciles en su vida y ella con la ayuda de Dios superó estas dificultades. Y me parece muy bien conectar a esta señora con esta jovencita porque esta joven está pasando por algo parecido. Entonces, esta idea de reconocer los dones de otras personas para poder utilizar sus dones para el bien de todos en el reino. ¿Alguien más desea aportar aquí pensando en esta pregunta? Sí, Amelia, adelante. Gracias, pastor. La imitación sería, es aceptar. Aceptar es decir, el reto. Es aceptar, es ese sentir que dentro nos dice, hazlo, no temas. Esa persona necesita, y justo vas y escuchas que de repente hay problemas, está llorando, o justo vino a visitarte y de pronto termina llorando contigo, contándote algunas cosas, y usted lo escucha como, o sea, usted también en ese momento es como una especie de psicólogo a recibir, ¿cierto? Digamos, para poder aconsejar, y de paso cogemos la palabra y le podemos decir, ¿cierto? En ese momento, pero quiero que sepas que el Señor te ama, que ahí no termina la vida, que vas a tener más oportunidades y podemos empezar orando, y que te invito a compartir, a usar un poco de tu tiempo en algo importante como conocer a Jesús. Has escuchado hablar, te invito a que podamos compartir una palabra. Si gustas, voy para tu casa. Si no, puedes venir de repente en tal día y podemos agendar una reunión y podríamos hablar un poco más, ¿cierto? Entonces, es a escuchar ese yo dentro que está y poder compartir. Justamente cuando hacemos caso, es cuando estamos imitando a Bernabé a hacer, al hacer, no solo quedarnos con el conocimiento y no lo saco, no lo exteriorizo. Entonces, seamos un poco, digamos, más empáticos y escuchemos ese versículo que dice ir de ir, ¿verdad? Y evangelicemos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a toda criatura también, como dice la palabra. Entonces, eso nos invita a hacer, y ahora también les digo a los hermanos, estamos seguros que todos estamos en esa misma idea de poder compartir. Entonces, ahora que hay esta oportunidad de un consejero que nos va a poder guiar también a encontrar nuestras metas a corto y a largo plazo,
Eso es importante porque en algún momento, con mi experiencia, simplemente decidí compartir la palabra con las personas que hemos estado trabajando vía online en el WhatsApp, con el Meet, y luego vimos la necesidad que ya era hora de vernos, de juntarnos, de alabar, de orar, de conocernos y compartir el alimento espiritual, ¿verdad? Es así como después de 6 meses nos juntamos para vernos por primera vez, y éramos flaquitas, gorditas y cosas así, y muy bonito, y ahora estamos en un espacio acá, y como vemos que está creciendo en este mes que estamos compartiendo, yo ahí empecé a preocuparme la semana pasada porque necesitamos un espacio más grande para poder compartir. Mira cómo va creciendo, y entonces ahí es importante esto de la planificación y tener metas a corto y a largo plazo. Eso sería, pastor. Muchas gracias, Amelia. Y sí, usted mencionó cómo Bernabé aceptó a Pablo, a pesar de algunas cosas muy feas en el pasado, en la vida anterior de Pablo. Bernabé todavía lo aceptó. Y el hermano Álvaro también dijo en el chat, pensando en cómo imitar a Bernabé, ser como un facilitador. Exactamente, facilitando conexiones, facilitando personas en la obra del ministerio. Entonces, sí, podemos imitar a Bernabé involucrando a otras personas, facilitando oportunidades para invitar a otras personas y también trabajando al lado de esas personas. Entonces, va a haber mucha planeación y planificación en este proceso. Y al imitar Bernabé y al ser consejeros, vamos a tener que pensar en la planeación. Entonces, ¿vale la pena la planeación? Pues vemos que los apóstoles, los misioneros en la Biblia, hicieron planes. Y a veces Dios cambió sus planes, a veces el Espíritu Santo intervino y los apóstoles cambiaron de dirección, pero todavía tenían en mente algunos planes y podemos escuchar las palabras y pensar en los pensamientos de Pablo. Voy a ir a ese lugar y luego me gustaría ir allá y eventualmente quiero llegar a España. Tal vez él llegó a España, no sabemos, pero él tenía planes. También vemos que puede haber bendiciones al hacer planes. Vamos a ver aquí una situación que en el principio parece como una situación difícil en que hay conflictos y desacuerdos. Y los apóstoles, enfrentando este conflicto, hicieron planes y organizaron un poco. Se organizaron y vemos que Dios bendijo esta planeación. Un voluntario, por favor, para leer Hechos capítulo 6, versículos 1 a 7. Y se puede leer de la Biblia porque yo sé que es mucho texto en la pantalla. Señor Álvaro, adelante. Hechos 6, 1 a 7, por favor. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos.
y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchas gracias, hermano. Entonces, ¿quién puede contarnos un poco sobre la situación, el conflicto, los planes que hicieron los apóstoles y las bendiciones que provinieron de haber hecho estos planes? Hola. Sí, adelante, sí. Sí, Roberto. Roberto, adelante, Roberto. Perfecto, gracias. vimos en el día de Pentecostés, cuando Pedro hace su primera prédica, se convierte en 3,000, ¿cierto? Y luego se convierte en 5,000. Aquí en el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaron. Ya habían perdido la cuenta, o sea que no sabían cuántos se habían creído en Jesús. Y al elegir a estas 7 personas para hacerse cargo, porque creían que estaban ocupándose de las vidas, ha sido de bendición para la iglesia primitiva en ese entonces, ¿cierto? Porque con estos otros 7 que han elegido, la iglesia se multiplicó hasta perder el número de cuenta. Entonces se nota que hubo una gran obra del Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Una gran obra del Espíritu Santo. Sí, exactamente. Y Álvaro, adelante. También nos muestra que muchas veces nos desviamos de los propósitos. El propósito era el evangelio, el mensaje de la palabra, y por estar ocupados en tantas cosas, todos a la vez, tantas ocupaciones, tantos afanes, las cargas o las tareas no estaban bien distribuidas. Entonces ahí el Espíritu Santo guió a ellos a designar a esas 7 personas para que se encargaran de algunos asuntos y otros específicamente a la oración, a las otras tareas como lo mencionan ahí, ¿no? A las tareas más precisas, al propósito más preciso. Exactamente, exactamente. Para evitar las distracciones, los apóstoles eligieron a personas con los dones administrativos para manejar este aspecto de la obra, y ellos, de esta manera, ellos podrían concentrarse en la prédica de la palabra, y vemos un resultado. Vemos que pues había un crecimiento del conocimiento de la palabra y una multiplicación del número de discípulos y de creyentes, y vemos que a veces es importante hacer planes y decir, ok, yo voy en mi grupo, yo voy a dedicarme a preparar los estudios, pero mi compañero va a dedicarse a preparar la música. Esta compañera va a organizar tal vez el pago de la planilla, o va a organizar si ustedes van a tener como una ofrenda para cubrir algunos gastos. Puede ser muy útil dedicar una persona a esta obra. Entonces vemos que sí, vale la pena la planeación. Está muy importante. Pero a veces puede haber algunas dudas sobre la planificación en la iglesia. A veces personas pueden decir, pero si es el Espíritu Santo que va a convertir los corazones, y si Dios va a hacer crecer la iglesia, no debemos hacer planes, y estamos yendo más allá de lo que debemos hacer al desarrollar planes. Entonces, una pregunta para ustedes: ¿qué hay de mal con la siguiente declaración? Ya que el poder yace en la palabra, el único plan de ministerio que debemos tener es predicar la palabra. Cualquier cosa más allá que eso sería reemplazar los medios de gracia con métodos humanos. Y sí, la tentación de confiar en nosotros mismos más que los medios de gracia es una verdadera tentación.
Pero ¿qué hay de mal con esta mentalidad? Que solamente debemos predicar la palabra y no debemos hacer nada más. Sí, Álvaro, adelante. Está abierto el micrófono. Uno, la misma palabra y el Señor ordena que se hagan las cosas en orden y con diligencia. Debemos ser ordenados y diligentes para alcanzar las metas y estamos claros de que fuimos enviados a llevar la palabra de Dios a todos los lugares. Entonces, eso requiere una planeación. No riñe nunca el poder del Espíritu Santo en guiarnos en la tarea con el ser ordenados y diligentes para alcanzar esos propósitos. Exactamente. Y necesitamos los dos. Necesitamos confiar que el poder se basa totalmente en la palabra de Dios, pero nosotros debemos hacer planes en cómo vamos a repartir y compartir y difundir la palabra de Dios a todas las naciones. Entonces, aquí tenemos un problema, y el problema es una confusión de dos roles. Una confusión del rol de la palabra y el rol de las personas, de nosotros mismos. Entonces, la palabra ciertamente tiene el poder de cambiar corazones y esto es un gran consuelo para nosotros. No tenemos que preocuparnos si alguien va a llegar a la fe, porque solamente necesitamos compartir la palabra y la palabra va a tocar el corazón. Por eso llamamos a los medios de gracia, el evangelio en la palabra y la Santa Cena y el bautismo, llamamos a los medios de gracia la causa instrumental de salvación. Dios en su sabiduría y por su poder ha decidido que va a crear y edificar la fe a través del evangelio en la palabra y los sacramentos. Y esto está de acuerdo con las palabras de Pablo en Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Sin embargo, a nuestro Padre amoroso también le pareció bien involucrarnos como sus siervos, como sus mensajeros de esta palabra. Entonces, para aprender más, tenemos que regresar a unos otros versículos en este mismo capítulo de Romanos. Aquí tenemos estos versículos de 14 y 15. ¿Alguien puede leer, por favor, Romanos capítulo 10, versículos 14 a 15? Los versículos que tenemos aquí en la pantalla. Yo, profesor, sí, recuerdo. Sí, Robert. Para la próxima, Roberto, sí. José, adelante. Gracias. Bueno, dice la palabra, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian nuevas. Muchas gracias, José. Entonces, la palabra no puede tener un efecto si no es escuchada. Entonces, necesitamos compartir la palabra para que la palabra pueda tocar el corazón. Entonces, somos ministros, siervos de Dios, quienes ponen esa poderosa palabra en los corazones de los hombres para que Dios obre en ellos la fe salvadora. Qué privilegio, qué responsabilidad que tenemos para compartir la palabra salvadora con otras personas. Entonces es muy importante reconocer la diferencia entre la causa instrumental y la causa ministerial.
Y aquí tenemos un versículo que nos presenta un vínculo entre los dos. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Vemos una intersección de la causa instrumental. No debo avergonzarme, debo con confianza compartir el Evangelio porque el Evangelio yo tengo esta causa ministerial, tengo esta oportunidad de compartir la palabra y la palabra es la causa instrumental, el Evangelio va a obrar la fe, Dios va a obrar la fe mediante el Evangelio. Entonces, pensando en la causa ministerial, una cosa que usamos para organizarnos para la obra es la guía de metas. Entonces, queremos poner el mensaje en las manos de otras personas y pues ante los oídos de otras personas. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Y vamos a tomar unos minutos más para hablar un poco sobre la guía de metas y durante la próxima clase vamos a seguir hablando más sobre la guía de metas. Y ¿cuántos de ustedes ya han hecho una guía de metas estilo Academia Cristo con su consejero? ¿Alguien ya lo ha hecho? Y si no, no hay problema, por eso estamos, por eso estamos. Y su proyecto final para este curso sería hacer por primera vez una guía de metas con su consejero. Entonces, Pastor, sí, dígame. Hicimos sí, todavía, pastor. Una guía de metas puede ser el acuerdo doctrinal, un ejemplo, ¿verdad? Que uno lo va practicando, lo vamos evaluando, lo vamos considerando, hacemos tal vez unas 10, 15 preguntas de las 90 y tantas. Entonces, esa es una guía de metas, para que uno va viendo cómo va avanzando hasta que llega al final. Entonces, ese es un ejemplo también, ¿verdad? Más o menos, Ovidio, sí, hacer el acuerdo doctrinal, sí, puede caber en la guía de metas. Correcto. Exactamente. Pero la guía de metas es como un guión para identificar algunas metas de largo plazo. Correcto, cuantificables. Sí, exactamente. Y luego encontrar algunos próximos pasos, algunas metas de corto plazo para empujarnos hacia los objetivos más grandes. Amelia, ¿usted iba a mencionar algo también? Sí, pastor, esto es importante, así como en la administración pública o en algún tipo de administración dentro de las funciones, especialmente para los directivos, gerentes, directores, etcétera, hacen una guía de metas a corto y a largo plazo. Entonces, en ello se propone pues los objetivos, las actividades, el cual se va a trabajar y que va a permitir el logro de las metas. Todavía no he trabajado yo la guía de metas con mi consejero, pero sí me dijo que vamos a trabajar. Me imagino que cuando está haciendo la visita acá, vamos a tomar un tiempo para hablar acerca de esta guía de metas. Aún no lo he trabajado, pastor. Seguro, sí, seguro el profe Abraham y el profe Joel le van a hablar más sobre la guía de metas. Y me gusta mucho lo que Amelia nos contó, que esta es una práctica muy común en las empresas, en los gobiernos, en el mundo secular. Y a veces personas pueden tener un poco de miedo. ¿Está bien usar algo del mundo secular en el ministerio? Pero vamos a volver al libro de Hechos y cómo los discípulos mismos hicieron planes. Entonces, sí, está muy bien pensar en cuáles son nuestros objetivos para 10 años, para 7 años, para el año que viene y cuáles son las tareas que tenemos que hacer para estar en un buen camino hacia los objetivos más grandes. Sí, José, adelante. Bueno, sí, profesor. Bueno, mi consejero es Abraham Degner, que justamente, bueno, estamos en comunicación y bueno, me había hablado un poco de
el tema del guía de metas, ¿no? Pero bueno, mañana nos vamos a encontrar, así que mañana tenemos una reunión, así que con el profesor Joel Soton, y así que mañana viernes a las 7 nos estamos reuniendo, así que bueno, somos 10, 15 personas creo que nos vamos a reunir. ¿Usted es de Perú, hermano? ¿Usted es de Perú? En Lima, sí, yo soy yo soy de Perú, estoy viviendo en Lima, así que bueno, nos vamos a reunir con varios hermanos que están estudiando en Academia Cristo y bueno, mañana vamos a tener una reunión linda, vamos a comer, qué sé yo, algo, vamos a pasar en un restaurante que yo lo había reservado justo. Amén. Entonces en Perú ya no estoy sola, estamos con usted también. Ay, qué bueno. Qué bonito, qué bendición. Bueno, somos en Lima, así que bueno, mañana Dios quiera nos vamos a conocer todos los hermanos y bueno, vamos a practicar y qué podemos hacer también para ¿no? Ay, y qué bueno que profe Abraham y profe Joel van a pasar por Lima y pasar tiempo con usted, José, rumbo a visitar a Media. Excelente. Mañana está llegando a las 8, 10 de la mañana y yo voy a estar con ellos como a las 5 de la tarde ya con ellos y ahí bueno vamos a ir al lugar. Ah, qué bueno, imagino que van a estar madrugando entonces, probablemente están saliendo de Paraguay esta noche y, excelente. 6 salen de Paraguay creo. Temprano mañana, ok, perfecto. Porque el sábado justo, no sé, al mediodía, no sé qué hora van a ver a la hermana. Okay. Perfecto. Sí, entonces ustedes van a hablar mucho más con su consejero sobre la guía de metas y el proyecto final para este curso sería... sí. Listo. Sería hacer un guía de metas y la idea es que mensualmente van a revisar su guía de metas. Entonces, ya hemos llegado a la hora. Si alguien tiene que salir, no hay ningún problema, pero voy a hablar un poco más rápidamente sobre la guía de metas y vamos a cerrar y hablar más sobre la guía de metas en la próxima. Pero vamos a usar el ejemplo de subir la montaña, el Cotopaxi acá, porque también pueden poner en su guía de metas cosas que tienen que ver con su salud, metas personales, cosas económicas, cosas familiares, pero también siempre queremos tener aspectos de crecimiento espiritual y aspectos que tienen que ver con su grupo sembrador, el compartir de la fe, también crecimiento en la vida de santificación. Entonces, hay algo que yo necesito mejorar en mi vida de santificación. Hay algo que podría hacer mejor para amar aún mejor mi prójimo. Tengo un hábito malo que necesito tratar de quitar con la ayuda de Dios. Y aquí también hay espacio para incluir estas cosas en la guía de metas. Entonces, les conté el martes que en 2 años me gustaría subir con el profe Nathan Schulte el Cotopaxi, una montaña muy grande aquí, como 2 horas de Quito, 1 hora y media de Quito. Entonces, esta es una meta para 2 años. Entonces, ¿qué necesito hacer entre ahora y el próximo mes para eventualmente lograr esta meta de subir esta montaña? Puede ser, 3 días a la semana voy a caminar 3 millas. Entonces, voy a anotar esto en mi guía de metas y vamos a imaginar que Nathan, el profe Nathan Schulte, es mi consejero y en un mes él va a revisar la meta de largo plazo, subir el Cotopaxi, y la meta de corto plazo, caminar 3 millas, 5 kilómetros, 3 días a la semana. Y él me va a preguntar, Matt, ¿lo ha hecho? ¿Lo has hecho? No. ¿Por qué no? Qué bueno que sí. Entonces después vamos a tratar de identificar otra meta. Ok, ahora voy a correr 5 kilómetros 3 días a la semana. O eventualmente puede haber la meta de corto plazo de subir una montaña pequeña en preparación.
Y es igual con el ministerio. Entonces puede ser que, mi meta de largo plazo es plantar un grupo sembrador. Entonces, ¿cuál sería una meta de corto plazo? Necesito invitar a las personas. Necesito familiarizarme con el currículo del grupo sembrador. Necesito familiarizarme con la música disponible para tener culto de estudios. Si mi meta de largo plazo en un año es juntar mi grupo sembrador, necesito identificar un lugar. Sería en la casa, sería en un lugar público, en un parque, en la casa de mi hermano. Por ejemplo, estamos trabajando con un estudiante de Academia Cristo en Colombia, un poco fuera de Medellín, y él tiene el deseo de plantar un grupo sembrador, pero entonces esta es su meta de largo plazo, pero él vive en un departamento pequeño, entonces él no tiene el espacio. Entonces, una parte de la planeación para él fue encontrar un espacio. Y él pensó en alquilar un salón, pero eventualmente él habló con un amigo que tiene una casa más grande y este amigo le está prestando el espacio. Gracias a Dios, este amigo está participando en los estudios. Entonces, la idea es identificar algunas metas muy grandes para 1 año, 2 años, para el futuro. Plantar un grupo sembrador, multiplicar mi grupo sembrador, tener 2 grupos sembradores, convertir mi grupo sembrador en una iglesia. Puede ser algo también personal. Yo quiero crecimiento en la fe. Entonces, es una meta constante para todos nosotros. Entonces, ¿cuáles serían algunos próximos pasos? Yo voy a leer los salmos, todos los salmos, cada 30 días. O yo voy a leer toda la Biblia en 1 año. Entonces, ¿cuál sería un próximo paso? Necesito encontrar un plan. Necesito descargar un plan en una aplicación para ayudarme a leer un poco todos los días. Entonces, aquí tenemos como una introducción a la guía de metas. Entonces, para revisar, esta noche hablamos sobre el papel de Bernabé, de consejero de Pablo, y cómo podemos seguir ese mismo modelo en nuestro trabajo con otros. El papel de los medios de gracia, la causa instrumental de la salvación. Solamente los medios de gracia va a convertir a alguien, va a crear y fortalecer la fe en otra persona. Y nuestro papel, la causa ministerial. Nosotros vamos a organizar oportunidades para hablar sobre los medios de gracia. Por ejemplo, Amelia está trabajando en facilitar el bautismo para algunas personas. La causa ministerial, conectando personas con la causa instrumental de salvación. Y nosotros en nuestro papel, pensando en la causa ministerial, usamos la guía de metas. Entonces vamos a encontrarnos de nuevo virtualmente por Zoom el martes. El martes voy a compartir otro video, un poco de tarea en el grupo de WhatsApp, y les recomiendo ver el video sobre la guía de metas, porque nuestro hermano Sergio de Linares, Chile, puede explicar aún mejor el concepto de la guía de metas que yo. Entonces es muy útil este video que compartí en nuestro chat sobre la guía de metas. Entonces, antes de cerrar, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios? Pastor, solo me gustaría hacerle un pedido. Sí, dígame. ¿Nos puede compartir ese esquema de guía de metas que nos has podido mostrar ahora en su diapositiva? Y si fuera en Word, por favor, mucho mejor.
Sí, de hecho, Me voy a imagino hacerlo ahorita, porque yo tengo en PDF, pero puedo pedir una versión en Word, porque sí es muy útil sí, tener, poder sí. ver qué hay antes de a corto y a largo plazo. ¿Qué hay antes? Ahí hay otros ítems que no lo he podido. Sí, muchas gracias, Amelia. Sí, y yo fijándome en la hora, estaba corriendo y sí hay otras cosas aquí. Típicamente cuando usted haga una guía de metas con su consejero, van a escribir aquí arriba la fecha. Entonces van a poner, van a anotar aquí la fecha. Después, nombre, fecha de la siguiente junta, de la siguiente reunión. Y me gusta esta práctica de elegir la próxima fecha antes de iniciar para tener la próxima fecha programada. Entonces, y típicamente un consejero va a reunir con su líder, con el estudiante, con el líder, una vez al mes, a veces más, si es posible. Y texto para el estudio bíblico de hoy. Pensando en la causa instrumental, nos gusta, antes de hablar sobre la planeación y las metas, pasar un poco de tiempo estudiando la palabra de Dios juntos. Entonces, unos ejemplos. Con Benjamín, él y yo estamos estudiando Romanos. Hay el hermano Dario Alejandro de Bogotá y él y yo estamos haciendo una guía de metas y nosotros estamos leyendo un capítulo de Marcos cada vez. La hermana Aura de Venezuela, estamos haciendo guía de metas y nosotros estamos estudiando un poco de Isaías, no necesariamente un capítulo cada vez, pero comenzamos con el contexto y la historia del libro Isaías y hablando sobre algunas de las conexiones entre las profecías de Isaías y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, la idea es que usted puede elegir algo que a usted le interesa y estudiar esto con su consejero. Y después de tener este tiempo de estudio bíblico, hay la oportunidad para hablar sobre aquí tengo un ejemplo que voy a usar en la próxima clase con ustedes, pero aquí sí, tenemos, qué pena, perdón. Ok, aquí tenemos las metas de largo plazo y lugares para anotar como unos próximos pasos, como, ok, quiero plantar un grupo sembrador, entonces entre ahora y el próximo mes voy a revisar el currículo, voy a invitar a 10 personas y voy a identificar algunos locales. Y la idea es que en la siguiente junta con su consejero van a revisar, ¿y cómo le fue revisando el currículo? ¿Cómo le fue invitando a personas? ¿Y ha encontrado usted algunos locales? Y sería una oportunidad para hablar sobre los desafíos, las oportunidades y todo esto. Excelente. Entonces, sí, voy a compartir ahora la guía de metas con ustedes en el grupo de WhatsApp y voy a buscar una versión de Word y también compartir esta versión de Word. Entonces, tengo aquí guía de metas y nuestro chat. ¿Y alguien más tiene otra pregunta, otra duda antes de cerrar? Entonces, hermano Roberto, ¿podemos pedirle por favor que nos haría el favor de cerrar nuestra clase esta noche con una oración? Claro que sí, profesor. Sin ningún Muchas problema. gracias, Roberto. Entonces, oremos. Bueno, Señor Padre Todopoderoso, Padre de los cielos, Señor, te agradecemos una vez más, Señor, porque hoy has guiado esta reunión, Señor, que tenemos con el profesor. Nos has dado la sabiduría, Señor, en la palabra, en la Biblia, Señor. Agradecerte por la misericordia que tienes con nosotros, Señor.
al salvarnos mediante tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos bendición para todos los hermanos de este grupo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Roberto. Amén. Amén. Y muchas bendiciones a todos. Que José, que tenga un muy buen tiempo con el profe Abraham y el profe Joel, y igual Amelia, que sea una bendición. Y Gracias, me alegro pastor. mucho pensar en las oportunidades ahora, este fin de semana en Perú. Perú. Gracias, José, bendiciones. Pastor y compañeros todos. Chao. Buenas noches, pues. Hasta el lunes. Permiso. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches. Que descansen. Igualmente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Dios lo bendiga. Igualmente a los hermanos. Dios mediante el martes, profe. Igualmente, Roberto, muchas gracias. Y Wilson, muy buenas noches, un gusto verlo. Y Ovidio, muy buenas noches. Buenas Gracias. noches, pastor, Dios a les todos, bendiga. hermanos, un gusto. Estamos en Gracias. contacto. Grandes bendiciones. Amén.